Una profesora hoy le va a aplicar la resolución del último ejercicio. Como primero nos piden la carga última y la carga admisible. En el ejercicio nos dan que una zapata se somete a una carga de 1000 kilonewtons. Además, se nos da que las dimensiones de la base de los zapatos son 2,5 y 4. Sin embargo, el ancho tiene una excentricidad. Por lo que para empezar tenemos que obtener nuestra excentricidad. La excentricidad lo llevamos dividiendo el momento, que sería 250, entre la carga, que sería 1000, obteniendo una excentricidad de 0,25. Al solo ser una excentricidad en el ancho, solo usaremos la fórmula en este, que sería 2,5 por menos dos veces el, la excentricidad, 0,25, obteniendo un B' de 2 metros. El L queda igual, obteniendo un L' de 4 metros, obteniendo un área de 8 metros cuadrados. También el problema nos da un ángulo de fricción de 32 y una cohesión de 10, por lo que obteniendo el ángulo de fricción vamos a la tabla dada para el parcial y buscamos nuestro ángulo. Para buscar el NC, el NQ y el NY. Acá estaría la tabla, buscamos la sección de Meyerhof y al hacerle zoom buscamos nuestro ángulo, que sería 32. Acá tenemos O32, acá tenemos que el NQ es 35,5, el NC 23,18 y el NY 22,03. Ok, obteniendo ya estos datos, también obtenemos la carga aplicada, que sería 1000, que sería la carga 1000 entre el área 8, que sería 125 kilonewton. Siendo estos obtendremos los factores de forma, de profundidad y de inclinación. Para empezar de forma, simplemente el SC obtenemos 1 más el ancho entre largo por el NC, no, el NQ sobre el NC, obteniendo 1,33. Para el SQ encontraremos 1 más la base entre lado por tangente 32, que sería 1,31. Y finalmente para el SY, 1 menos 0,4, 1 menos 0,4 por la base, por el ancho entre largo, de 0,8, obteniendo todos los factores de forma. Para el factor de profundidad, usaremos las fórmulas dadas para para la razón de 1,5 entre 2,5 menor a 1. Y además obtenemos un ángulo de fricción mayor a 0, que es 32. Por lo que para obtener el DQ, tendremos 1 más 2 tangente del ángulo de fricción menos 1 seno ángulo de fricción, esto al cuadrado, por el, el por el DF entre el 2,5, que sería el ancho, obteniendo 1,17. Luego ya con el DQ obtenemos el DC, que será el DQ 1,17 menos 1 menos el DQ otra vez, entre 35,5, que sería el NC, por tangente del ángulo de fricción 32, obteniendo 1,18. Finalmente el DY para todos es igual a 1. Y el ángulo de inclinación, al tener un beta 0, el IQ, el IC y el IY es igual a 1. En nuestro problema también nos da que tenemos un nivel freático de 1 metro de profundidad, por lo que tendremos que corregir nuestra carga y nuestro peso específico. La carga tendríamos que hacer eh, el la profundidad de nuestro nivel freático por 16,5 más 1,5 menos 1 por 18, que sería el peso específico, menos 10 el peso específico del agua, obteniendo 20 kilopascales como carga. Y el peso específico solo sería el peso específico saturado menos el peso específico del agua, 8 kilonewton cúbicos. Y obteniendo todos los datos, simplemente los, los colocamos en nuestra ecuación de carga última. La cohesión, el NC, el, S,
el NC, el SC, el, el SC, el DC y el IC, que sería 1 más 20, que sería nuestra carga que obtuvimos por el NC, el SC, por el NQ, por SQ, DQ y finalmente IQ. Y finalmente un medio por el peso específico con el nivel freático, por el ancho de la base y excentricidad, que sería 2, el NY obtenido, de nuevo el SY y finalmente el DY y el IY, que serían ambos 1. Realizando toda esta ecuación obtenemos nuestra carga última, que sería 1408,69 kilopascales. Y para obtener nuestra carga admisible lo dividimos entre un factor de seguridad, que recomendable es 3, por lo que el costo admisible final sería 469,56 kilopascales. Luego en la pregunta B nos piden el gráfico el gráfico el gráfico de esfuerzos transmitidos del terreno, que para obtenerlos tenemos que hallar el Qmax y la carga máxima y carga mínima. Esto lo tenemos que hacer utilizando la excentricidad. Para el Qmax es la carga entre el área de la zapata por 1 más 6 por 0,25, que sería esto de la excentricidad, 6 entre 2,5, que sería la base, obteniendo 160. El Ki mínimo es la misma ecuación, simplemente que en el interior paréntesis restamos 1 menos el 6 por la excentricidad entre la base, obteniendo 40. Y este sería nuestro Q máximos, Q mínimos. Lo unimos en una tabla de del terreno, la carga de transición, y aquí obtenemos como mínimo 40 y como máximo 160. Este sería el gráfico. Luego, para la pregunta C, nos piden calcular el asentamiento inmediato de la cimentación. Para calcular el asentamiento máximo, simplemente tendremos que, como error principal, tenemos que hallar el IP, pero para hallar el IP tenemos que hallar la razón entre el largo entre el ancho, que sería 1,6. Luego, con la tabla dada en el parcial, aquí está, hacemos polarización, ya que acá estaría el 1,5, o sea, tenemos el EV en 1,6, o sea, hacemos polarización 1,5 y 2. Luego polarización obtenemos un IP de 1,08. Y la elasticidad, que sería el ponderado de las elasticidades dadas en el problema, del problema. Luego, para hallar el SI, simplemente usamos la ecuación, que sería la carga aplicada, como es kilos pascales, lo multiplicamos por 10 a la 3, por la base, que es 2, por 1 menos el coeficiente, que sería 0,3 al cuadrado, y todo esto también por 1,08, que es el IP. Todo eso entre 33 por 10 a la 6, ya que es megapascales, obteniendo un SI de 0,0074 metros, que en centímetros sería 0,74 centímetros. Y finalmente, para el D, nos pide una carga admisible, verificando el asentamiento permisible, que en el anterior problema nos dan que es un 2,5. Así que simplemente transformamos 2,5 centímetros a 0,025 metros y realizamos suplantándolo en la ecuación con SI, y ponemos Q como una variable, ya que es lo que queremos hallar, es decir, la carga admisible. Realizando todo esto otra vez, despejamos Q y finalmente tenemos que Q admisible es 419,72 kilos pascales, ya que tenemos el 10 a la 3. Y ese sería la resolución del último problema del parcial. Gracias.